La primera vez que viajé a Bremen, no existía aún la vía férrea. Nunca olvidaré los meses que pasé allí, en el año 1828. Cochero, padre, por favor. Dime, ¿qué llevas ahí, chico? Un tren de juguetes, señor. ¿Lo puedo ver? ¿Dónde te lo dieron? Viene de Inglaterra. Me lo envió mi tío. Vale. Mira lo que tengo aquí. 2 táleros de plata. Oh, no, eso es demasiado. En Inglaterra apenas cuesta un chelín. Esto no es Inglaterra. ¿Mm? Mira, mami. Efigie, el veneno y la ciudad. Mami. El tío Gottfried vendrá a cenar enseguida. Pero es que yo ya tengo hambre. Mamá. Está un poco enferma, pero ya se le pasará. Vamos arriba. Qué gran visión de futuro fue comprar esta tierra. Los barcos amarrarán aquí muy pronto, 100 a la vez. Caballeros. A Bremerhaven. Y por nuestro alcalde Smith. Pese a todos sus detractores. A propósito, he recibido un dato interesante. Un consorcio de Hamburgo está comprando tierras para la línea de ferrocarril al puerto de Lübeck. Judío, seguro. Fuera de contexto con la comunidad cristiana. Los trenes alcanzan 8 millas por hora. Ese es el futuro. ¿Para qué poner vías si tenemos el río? Y barcos de vapor modernos. Hay que dragar el río año tras año. ¿Para qué construimos un puerto? Nadie tiene experiencia con las vías férreas. Te equivocas. Inglaterra, ¿me permiten? El Stockton and Darlington Railway lleva 3 años transportando mercancías y personas. ¿De verdad? Imaginen esa conexión de aquí a Bremen. Deberíamos comprar más tierras. Es tan solo una moda. No lo es. Es una oportunidad única para Bremen que debemos aprovechar. Este puerto solo tendrá futuro si cuenta con un terminal ferroviario comparable. Muy bien, lo tendremos en cuenta. Iré a buscar al cochero. ¿De verdad confías en los pantanos pensando cuánto pesan los vagones? Oh, disculpa. Lo siento. Oye, ten piedad con los granos de café. Obviamente habría que construir represas. Mejor usar el dinero para dar profundidad al canal. Si deseas invertir en nuestro certificado de embarque, yo podría venderle acciones a un precio especial. Valdrá para un par de botas nuevas. Vaya. Yo me esperaba cierta resistencia. Pero unas semanas más tarde me vi envuelta en una serie de misteriosos sucesos, los cuales siguen resonando en esta ciudad portuaria hasta nuestros días.
Discúlpeme. La disculpo, pero no puede entrar hasta que llegue mi abogado. Me temo que yo soy su nuevo abogado, Cato Bomer. ¿Cómo? ¿Quién es usted? Cato Bomer de Göttingen. Usted me ha contratado, ¿no? ¿Que yo la he contratado? Pero... ¿usted no es el senador Gildemeister? Me llamo Droste. El senador se fue a Brasil hace un par de semanas. Sí. ¿Y qué hace en Brasil? Promocionando el comercio de Bremen. La pregunta es, ¿qué hacemos con usted? Confíeme la tarea que quiera, lo que sea. Pero lo que sea, no es para usted. Esto es un tribunal penal. He trabajado en el Tribunal Penal de Göttingen durante 2 años. ¿No debería una señorita como usted dedicarse a trabajos manuales? Escribir también es un trabajo manual, senador. Müller. Ella es mi nuevo asesor judicial. Ya lo sé, senador. ¿Y qué opina? Diría que es poco común, señor. Al parecer es común en Göttingen. Póngala a trabajar en los registros. Discúlpeme, senador. Llámeme Fräulein Bomer. Le acabo de confiar una tarea que debe cumplir y usted ya se niega. ¿Viene a pedir otra vez? No, la señora Gottfried nos hizo venir a por maicena. Ya sabe que el señor Rumpf se opone a que alimentemos a limosneros. Beta no es una mendiga. ¿No tenías que ir a por agua al pozo? Te puse algunas migajas. Oh. Ya no me quedan más. Vamos. Gracias. ¿Ya están otra vez aquí? Oh. Señora. Gracias. Qué suerte la suya. Se equivoca. Buenas tardes, senador. Señor Pastor. Ehlers está solicitando artesanos. Mientras no haya víctimas. Pase. Al doctor Luz le gustaría prestar declaración. Oh, la gran entrada del asesor Bomer. Con esto hemos terminado. Señor fiscal Bomer. En cuestiones legales, Bremen todavía vivía en la era de la Inquisición. Por favor, Los juicios no eran públicos. Herr Doctor. Por el contrario, el juez de instrucción, ayudado por su asistente legal, preparaba un informe que luego era utilizado por el Tribunal Superior para determinar un veredicto. Vamos allá. Actum Brime, fecha de hoy. Ante el Tribunal Penal, presidido por el doctor y senador Droste, se hace presente el doctor Luche, médico debidamente autorizado, informa. Adelante, doctor. Soy el médico de familia
Del carretero Ramf. Esta mañana me mostró un trozo de tocino con una sustancia blanca. Lo inspeccioné con el farmacéutico, el señor King. ¿Y? ¿El tocino aún está en su status quo ante? Sí, efectivamente. Müller, mi amigo Hofslager debe inspeccionar esto. A Sogestras. Por supuesto, de inmediato, señor. Ah, y por favor, llame a Tonjes. Fräulein, escriba. La investigación continúa en la residencia Ramf en Petzelstrasse 37. Oh, y al capitán Hillers le gustaría verle. Fräulein Momer, acompañe al comisario Tonjes a Petzelstrasse y manténgame al tanto. Por supuesto, cuente conmigo. Bueno, eso es lo que pasa con la comida, ¿verdad? Mala preparación o almacenamiento deficiente. Se contamina la comida y todos enferman. Bueno, tal vez. ¿Pero arsénico? ¿Quién ha dicho arsénico? El mes pasado tuve una migaja en mi propia despensa. Es prácticamente invisible sin gafas. Algún bicho, probablemente. No me alejé del balde en 3 días. En los viejos tiempos estábamos acostumbrados a eso. Hoy en día la gente llama a la policía como si no tuviéramos nada mejor que hacer. Mire, nada. ¿Hay más arsénico por aquí? No, gracias a Dios. Por supuesto que no. Frau Gottfried me ha pedido que entregara esto en el juzgado. Tome, por favor. Mi ama de llaves. ¿Por qué no está aquí? Es que no se siente bien, o eso dice. ¿Acaso ella también tomó arsénico? Se siente mal cada vez que el señor Rumpf le llama la atención. Eso no es imputable. En aquel entonces, aún no sabía que la llamaban el Ángel de Bremen. Adelante. Soy Cato Bomer. ¿Preguntó por nosotros? Pregunté por la corte. Pues bien, yo la represento. El senador Droste está ocupado con otros asuntos. ¿Y por qué envía a una mujer? Soy asesor judicial plenipotenciario. ¿No se encuentra bien? Tan solo tengo náuseas. ¿Les ocurre a menudo? De vez en cuando. ¿Es asesor judicial? ¿Estudió en la universidad? Participé en un círculo literario sobre derecho. Mi padre es catedrático en Göttingen. ¿También jugabas a ser viuda cuando eras pequeña? ¿Se ha casado más de una vez? Su padre hizo muy bien en apoyarla. El mío me casó con un ciudadano honorable. Un matrimonio. Pero ¿sabe qué? Llegaron los franceses. Y con su establecimiento y con nuestro dinero se convirtió en un verdadero caballero. Aunque de pronto me quedé sola. Con sus hijos. 3 de ellos. Y uno tras otro fueron cayendo bajo tierra. Mis condolencias. ¿Sabe por qué estamos aquí? ¿No es por la carne de cerdo? Es posible que contuviera arsénico. El senador Droste está preparando una investigación forense. Finalmente. ¿Por qué finalmente? La gente está hablando muy mal de esta casa y de mí también. Deberíamos incluir eso en su testimonio. Prosiga. Para un testimonio válido debe estar presente un segundo oficial de justicia. Entonces iré con usted a la corte para que el senador tome nota de mis declaraciones.
Es usted muy bella. ¿Y? ¿Listos con la despedida de solteras? Sí, hemos terminado con el primer interrogatorio. ¿Y qué ha averiguado mientras tanto? Pues que no hay nada que averiguar. ¿Pero y el veneno y el tocino? ¿Eso no es nada? Disculpe que me presente. Soy el molinero States. Somos vecinos. Dorotea, ¿nos trae algún tipo de evidencia contundente? Ahí lo tiene. El pasado verano, en la lechuga, aquellas migajas blancas. ¿Pero quién pondría veneno en la comida? ¿Eso fue investigado? Ya había tirado la lechuga. ¿Qué habría dicho su padre si su hijo, como socio fundador del banco de nuestra comunidad, se enriqueciese con proyectos que también promueve como senador? ¿A qué se refiere? Es muy simple. ¿Acaso no es nuestro banco el que financia su consorcio ferroviario? Eso no es asunto suyo. Pero vaya revalorización conseguirían aquellos inútiles pantanos si llegara un proyecto ferroviario. Puede ser. Parece una inversión muy lucrativa. En la que no podría participar. Yo diría que se equivoca, mi capitán. Esas tierras son del Reino de Hanover, negociaciones intergubernamentales, lo que excluye a los cazadores de fortunas. La ciudad de Bremen puso todo su dinero en el nuevo puerto, con una población de 42.000 habitantes. ¿Dónde va a encontrar el dinero de los impuestos? Para maquinaria nueva. El futuro estaría en el aire. Olvídese de los trenes y apoye nuestro proyecto. Le haré una rebaja del 15%. Consorcio de Ferrocarriles. Reunión inaugural. Señor Muller. Señor Muller, venga rápido. La señora va a desmayarse. Señora. Senador, ¿podría traerme un poco de agua con azúcar? Sí, por supuesto. Muchas gracias. No me he sentido bien en todo el día. Y ahora, francamente, como una prisionera. Yo le había pedido un simple informe. Ya lo sé. Ella insistió en venir. Diga su nombre para fines de registro. Mucho mejor. Gesina Margaret Gottfried, de Soltera Team. ¿Es común que una mujer haga esto? No. Frau Gottfried, ¿qué nos puede decir respecto al veneno de la casa de Rampf? Nada, pero es extraño que un par de latas de raticida no estén. ¿Y usted sospecha de alguien? Puede ser. ¿Todo esto es por mí? Yo he rechazado varias posibilidades. ¿O simplemente pusieron veneno para ratas? Usted sabe que la casa le pertenecía a mi marido. Pero siempre le fui leal a Frau Rumpf. Incluso en su lecho de muerte, le prometí cuidarlo. Y también a su hijo. ¡Qué tragedia! Me imagino que usted también conoce ese dolor. ¿Y qué pasó con la promesa que le hizo Frau Rumpf? Mantengo su casa en buen estado.
probablemente estaría perdido sin mi ayuda. Aunque cuando le vendí la casa, me convenció para que le dejara 1000 táliros por los intereses. No tengo parientes. Él se quedaría con el dinero si yo muriera. ¿Qué quiere decir con eso? Que no vuelvo más a Pelserstrasse. ¿Es que acaso teme por su vida? Voy a buscarme otro alojamiento. Podría ofrecerle pasar la noche en nuestra celda, si no le parece demasiado embarazoso. Se lo agradecería. Frau Lindbomber, haga que sea lo más acogedora posible. Desde luego, señor. Estoy helada. Me encargaré de que la estufa esté caliente. Está demasiado caliente. ¿Podría usted ayudarme? ¿Desea que le pida algo de comer? No, gracias. Quizás un té. Y 2 tazas, por favor. Pues mire, sí que sabe llevar los registros. No sé qué pensar de ella. Primero tiene frío y luego tanto calor que se abre un corpiño tras otro. Al parecer, utiliza unos cuantos. ¿Usted estaba ahí? Lo vi a través de una rendija de la puerta. Frau Gottfried es una mujer respetable. Mi esposa siempre se topa con ella en la iglesia. Sí, se comporta como una beata. ¿Sabe cuál es su sitio? Es bien sabido que se preocupa por los pobres. Senador, sobre la hacienda de Pelserstrasse, se dice que el año pasado un clan de judíos envenenó el pozo para obligar a una persona a vender su casa. Yo que pensaba que Bremen era una ciudad muy liberal. Yo también quería ir a la universidad. Oh, disculpa. Mi padre me sacó del colegio a los 12 años y a los 21 me obligó a casarme con Miltenberg. Y yo ya era viuda. Un caso de Plattner. ¿Cómo? El análisis con los cánulos de Plattner. Un proceso electrometalúrgico. ¿Y qué es exactamente ese polvo? Arsénico. Por lo general mezclado con grasa. Y se puede adquirir fácilmente en un almacén. No, solamente en una farmacia. Y con autorización oficial. ¿De verdad? Ya están disponibles los deliciosos quesos Harzer y también nuestro famoso raticida en el mercado de Lankenau. ¿En Lankenau, entre quesos y salchichas? Ay, estos asiáticos. No tiene que ser fácil ser una buena hija. Depende del padre que nos toque. Usted tuvo suerte. Bueno, y ahora, cánulos, vamos a ver. El arsénico también se usa como medicamento, ¿no? Contra el asma, por ejemplo. Pero también se usa como una droga recreativa. Suena tétrico. No, tiene un efecto estimulante, aunque nunca en tales cantidades. Ahora, observe. Apártese, por favor. Mi marido no era muy cuidadoso con estas cosas. Por eso Dios le castigó. ¿Me entiende? La enfermedad de los franceses.
¿Esa fue la causa de la muerte? Tenía todo tipo de enfermedades horribles. Era repugnante. Pero le cuidé hasta que murió. Perdón. ¿Qué es eso? Y voilà. Arsénico. Es una dosis letal. ¿La víctima muere al instante? Eso depende de la cantidad. La sustancia quema primero el esófago y el estómago, provocando un terrible dolor. Es como si se tragase esto. Debe ser la crema. Perdón. Solo quería ver cómo se encontraba. Senador Droste, gracias por salvarme de Pelzerstrasse. De nada. Usted está a salvo conmigo. Con usted me siento a salvo. Yo creo que se está haciendo la tonta. Y yo que a usted le falta experiencia. La señora Gottfried tiene miedo. Ese es el motivo por el que compró 2 frascos de raticida. La gente se descuida con los productos tóxicos. Pero una vez que tu casa está infestada... Dicen haber visto esta sustancia en una ensalada anteriormente. Un tal... señor Stites. Debemos regresar a Pelzerstrasse. ¿Hubo algún otro muerto en los últimos años? Mi esposa murió hace un par de años, al dar a luz. ¿Cómo definiría usted su relación con la señora Gottfried? Digamos que es bastante directa. Es muy coqueta. ¿Aún tiene una participación de 1000 thalers en su propiedad? Y si ella muere, usted sería el heredero. Si usted quiere, puede revisar mis cuentas. No necesito dinero. ¿Y ha desaparecido Raticida? No. Disculpe, ¿cómo se lleva la señora Gottfried con sus vecinos? ¿Tiene alguna desavenencia? No, ella es muy querida por la gente.
A veces creo que alimenta a la mitad de los vecinos. Aunque uno de mis pacientes parece tener algo en contra de ella. No lo sé. Pero desapareció hace un par de semanas sin decir nada. Le debo parte de su salario. Podría ser la misma sustancia. Quizás es... Ajo. Hofslager, ¿quién mancharía así la tostada para después ponerla en el armario de la señora Gottfried? Dígame, ¿ya han detenido a la señora Gottfried? Juzgado penal, senador Droste. ¿Qué clase de rumores anda difundiendo, señor? Soy el molinero States. La señora Gottfried no está detenida. Cuidado con lo que dice, señor States. ¿Tiene algo que decir al tribunal? Por supuesto. Que su aliento apesta a muerte. Claro, lo investigaremos a fondo. Sí, ya veo. Créeme, sé cómo sumar 2 y 2. Estupendo, por favor. Es esta. Buenas tardes. La señora Gottfried le rechazó. Por eso está hablando a sus espaldas, acusándola de comprar suministros rancios. La señora Gottfried parece ser muy popular entre los caballeros. El sastre de la acera de enfrente, por ejemplo, tiene 9 hijos. Pero se le ve constantemente entrando y saliendo de su ático. Quiso incluso dejarle a sus hijos para poder visitarla con más frecuencia. ¿Qué dice el señor Heller? ¿Envenenamientos? Acabamos de empezar a investigar. No podemos permitirnos errores. Lo haré lo mejor que pueda. Así lo espero. Señor alcalde. Revisaré los planes cuando las cosas se hayan calmado un poco, senador. El frasco lo conseguí en Lankenau sin dar explicaciones. Justo entre la comida. Parece algo insignificante. Tenga mucho cuidado con eso. Por supuesto. Dios nos libre. La acompañaré a casa. Mañana échale un vistazo a esto e infórmeme al respecto. Código de intoxicación, Ciudad de Bremen. Die Leute und lasst euch sagen, die Glocke am Turm hat 6 geschlagen. Bewahrt's Feuer und das Licht, dass unsere Stadt kein Leid geschieht. ¿Tiene algún plan para el futuro? Mi situación es complicada. Jurisprudencia. Un pasatiempo extenuante para una dama. Deme solo una razón por la que debería renunciar a ser abogado. ¿Que no tiene el título? En Estados Unidos existen academias para mujeres. Pues emigre lo antes posible. Una tal señorita Beta Smith de Pelzerstrasse pregunta si puede ver a la viuda Gottfried. ¿Podría hablar con ella? Por supuesto. Es que me ha dado mucha comida y ahora quería devolverle el favor. Le preparé algo realmente delicioso. Todo correcto. Hans, no toques eso. ¿Sabes lo que es? Es un trenecito. Un invento nuevo. Mira. En esta caldera hay mucho vapor que mueve 2 pistones que son los que impulsan al tren. Le pones 2 compartimentos y la gente puede viajar en ellos. ¿Yo también puedo hacerlo? Eso espero. Para cuando tú seas grande ya tendremos uno en Bremen. Deja trabajar al senador. Está bien. Señorita Pomer, acompaña a la señora Smith con la señora Gottfried.
Yo te voy a enseñar la estación. Y ya lo tendremos todo. ¿Qué te parece? ¿Dónde la ponemos? Aquí. Excelente, es un gran lugar. Este es el sitio donde la gente podrá subirse y bajarse para luego... ¡Adelante! Miller, estáis con una tal señorita Heckendorf. La señora Heckendorf tiene algo importante que deciros acerca de la viuda Gottfried. Vaya, pero si es el pequeño Hans. ¿Qué estás haciendo aquí? Cuando entraste me asusté. Creí que era la señora Rumpf. Pero si ella está muerta. Yo la vi en el cementerio. Eso sería un sueño. No era un sueño. Estaba en mi cama y la vi caminar entre las tumbas. ¿De verdad que la vio? Sí, me estaba mirando. Me voy, pero volveré enseguida. Anote todos los detalles. ¿Cuál prefieres? ¿Por qué me mira así? Tú espera ahí. ¿Cuál es su relación con la señora Gottfried? Hemos sido muy amigas durante años. Bien, dígame, ¿qué quiere contarnos al respecto? Bueno, el otoño pasado yo llevé a mi hijo adoptivo, Wilhelm, a ver a la señora Gottfried. Y esa misma noche a él le dieron algunos mareos. Y se le hinchó todo el vientre. ¿Con 30 es suficiente? Sí, está bien. También necesito 2 botes con raticida. Luego volvió a llamarlo para que le trajera un mensaje. Gracias, señora. Adiós, adiós. Y al llegar a su casa le dio diarrea. Pero ningún mensaje para mí. Incluso anteayer me invitó a tomar un té. Y por encima flotaban algunas hojas blancas y sucias. El niño. Necesitamos un médico. Les dio raticida. Dorothy. ¿Dónde estás? Dorothy. ¿Dónde está? ¿Quién? Gottfried. Pensaba que estaba aquí. ¿Es que no la has visto salir corriendo? No estaba en mi oficina. Necesito a todos los oficiales aquí, de inmediato. Dime si necesitas dinero para suministros.
Por cierto, la señora Gottfried ha vuelto. Dios mío, otra vez no. ¿Quiere que llame al doctor Luche? ¿Quiere que llame al doctor Luche? ¿Dónde está Gottfried? Ella preparó esto. Ella preparó esto. ¡No! Sí, sí. Traigan a un médico. Ahora. Han envenenado al señor Rump. ¡No puede ser! Venga conmigo. Ya no está. Se llevó uno de sus velos de viuda. Yo sé dónde está. ¿Dónde? Probablemente fue casualidad, pero su arresto coincidió con su cumpleaños. Sus billetes, por favor. No era común en aquella época que enterraran a gente pobre en ataúdes. Sin embargo, gracias a una generosa donación de un cierto senador, Beta Schmidt y su hijo recibieron un funeral de primera clase. No dice ni una palabra. ¿Y cuál es el problema? Pues que aún no tenemos su confesión. Además, será difícil demostrar que fueron envenenados según el profesor Hofslager. ¿Y quién está pidiendo eso? Con todo el respeto, señor alcalde, es el reglamento. Y es difícil encontrar un motivo claro. No hay razón. Es como si estuviera poseída o algo así. ¿Pero aún no lo tienen claro? La viuda Gottfried asesinaba por codicia. ¿Y si estaba enferma? En Francia se habla de una cosa llamada monomanía asesina. Pues de ser así, la pena capital sería un alivio para todos. Sobre todo para la ciudad. La gente no habla del nuevo puerto de Bremen. Hablan de la envenenadora de Bremen. ¿Cómo está Rampf?
Ha superado la peor parte. Estuve en su casa cuando tuvo a su bebé. La señora Gottfried le daba de comer. Y entonces le entraron diarrea y vómitos. Sobrevivió unos 8 o 9 días más. El hermano gemelo de Frau Gottfried, Johann, regresó del ejército después de 9 años. Llegó hasta Moscú con el ejército de Napoleón. Gritaba, «Vive l'Empereur». 3 días más tarde, estaba en el hoyo. Paul Thomas Zimmermann era mi vecino y amigo. Quería casarse con Gottfried. Yo le advertí directamente que su vida corría peligro. Ha enterrado a su exmarido y a sus hijos. Mi amigo murió el día después de haberse comprometido con ella. Johann Moses, de fiebre tifoidea, en mi opinión. Ella lo cuidó hasta el final. 20 años como su médico de cabecera y nunca notó nada raro en ella. En 1815 el cólera nos asediaba con furia. Y siempre viene acompañado por vómitos. Si mal no recuerdo, la epidemia se llevó a toda su familia. Su primer marido murió en 1813. En Pesselstrasse, número 37, en casa de sus padres. Bueno. Él murió de una enfermedad terrible. ¿A qué se refiere? Sífilis. Una servidora sabe de la vida. ¿Y le hicieron la autopsia? ¿O algún otro? Esto ocurrió hace más de 13 años. ¿Cómo podría acordarme? ¿Y qué tal si refresca un poco la memoria, doctor Luche? ¿O quiere que le revoque la licencia? Entre mayo y septiembre de 1815 murieron sus padres y sus 3 hijos. Sí, de cólera. ¿Es la única enfermedad que produce vómitos? O una intoxicación alimentaria. Pero eso no dura mucho. Pero, sin embargo, sí, por supuesto. Recuerdo que uno de sus hijos, Heinrich... ¿Sí? Cuando llegué yo, su ataúd estaba sellado. Sellado con brea. Respeten a los muertos, nos dijo la señora Gottfried. ¿Y quién dio la orden de sellar el ataúd? La señora Gottfried. Nos dijo que el cuerpo estaba a punto de estallar. Frau Gottfried. El zumo de manzana contenía raticidad. Ya lo sé. ¿Cómo ha dicho? Le di una oportunidad a Dios. Llevaba un tiempo sospechando de Beta. Era ella la que compraba raticida en Lankenau. ¿Y el sándwich de rum? Él se enfermó nada más comerlo. ¿Senador? Ahora no. El doctor Hofslager desea hablar con usted ahora.
¿Qué edad tiene usted? 27. A esa edad yo ya había parido varias criaturas. ¿O no? Ser madre está tremendamente sobrevalorado. Si es que le sirve de consuelo. Simplemente sentía que tenía que hacerlo. ¿El qué? El raticida. En su té. La muerte nos acecha. ¿No va a tomar nota? La señora Gottfried sabía muy bien que sin testigos, su testimonio no tenía valor alguno. El sándwich de Ramf contenía un nemético. Hábleme en cristiano. Es algo para vomitar. Caraquipea ipecacuana. Más conocido como jarabe de ipecacuana. Incluso en cantidades pequeñas le puede hacer vomitar. Pero no es letal. Pero ¿y cómo llegó eso al sándwich de Ramf? Pues no así sin más. ¿No es cierto? Oh, jamás lo hubiera imaginado. ¿Podríamos hablar en privado? No. Lo que debo decirle solo debe escucharlo usted. El Dr. Hoslager le acaba de decir que era ipecacuana, ¿o me equivoco? Se le pasarán los vómitos. No es comparable al raticida. Usted mató a toda esa gente. Y da igual todas las pruebas. Está condenada. Pero puede hacer borrón y cuenta nueva ante usted y ante nuestro Señor. Siempre tuve que obedecer a mi padre. Pues le di una lección. ¿Cómo ha dicho? Le he dado algo en que pensar. Estará contento de hacerle compañía a mi madre en el cielo. Dígame qué le dio usted a él. Fue esa voz la que me dijo que debía hacerlo. Tan seductora. Señora Boma, Capitán Ehlers. una dama siempre va mejor del brazo de un caballero. ¿Y Bremen aún no lo ha superado? Parece que la ciudad tiene mala reputación. Tenga esto. Déjeme pensar un poco en todo esto. Müller. Cuando Napoleón dejó Bremen, la ciudad quedó en manos de la Inquisición. Supongo que no querían escucharle. Pasaron por encima de los ideales de la Revolución Francesa. Si Droste nos gana el pulso, prefiero irme a Francia. ¿A París? ¿Magui? Droste debe estar contando los minutos en su reloj. Me parece que no admira mucho al senador. Se hace el simpático y el bonachón. Pero si el idealismo es empirismo puro. El senador Gildemeister lo eligió como sustituto. Así es, se lo debe a su nombre.
Fue nombrado senador como sucesor de su padre. Ojalá desempeñe bien su cargo. Droste está fuera de su alcance. Gracias a él, la gente está siendo envenenada en el juzgado. ¿Quién dice eso? Bueno, algún parlanchín. ¿Podríamos ir a dar un paseo alguna vez? Para que vea la belleza de Bremen. No se ría, pero siempre he querido ver una imprenta. Al parecer hay una en el ayuntamiento. Sí, una James Butt. Oh, la asesora Bomer acaba de volver de su paseo. Tan solo he estado Mientras visitando... usted estaba de parranda, Gottfried casi confiesa. ¿De veras? Al menos lo de los vómitos. Pasé mis notas a limpio. No creo que le sean muy útiles. Señor Stace. Ah, Capitán Hillers. Entre por atrás, está abierto. De acuerdo. Señor States, me gustaría repasar todo lo que ha visto. No quiero hablar más de eso. Necesitamos llegar al fondo de este asunto. Mi permiso de molinero acaba el año que viene. Tranquilo, yo me encargaré de eso. Algunos aún estarían vivos si me hubieran escuchado. ¿Y si el senador Droste le hubiera escuchado? Ya me retracté de eso. No es necesario que lo haga. Yo estoy de su parte. Les dije explícitamente que no le dejaran al niño. Es cierto que Beta Smith compró raticida aquí. ¿Y la señora Gottfried? Sí, ella también. ¿Y acaso usted no almacena el veneno junto al jamón? No. Lo guardamos en un cajón aparte. Bajo llave. Pues parece que el raticida no solo le va bien a su negocio, también al mío. Esa tal Gottfried lleva poniéndole veneno a la comida años y esos expertos eruditos firman un certificado de defunción tras otro. Y ahora debe pagar por sus pecados. Con su propia vida. Bomer se puede quedar en su casa mañana. ¿Pero por qué? Mañana tengo que trabajar en el cementerio. ¿Cómo ha dicho? ¿Quién lo ordena? Señor senador, Müller no está cualificado para practicar registros judiciales durante la exhumación. ¿Está tratando de vengarse de mí por dejarle a solas con Gottfried, obedeciendo sus órdenes? ¡Qué disparate! No es adecuado para una dama. Seré yo quien decida eso. Llévatelo ahora, por favor. ¡Qué sorpresa! Buenos días. Buenos días, senador. ¿Cómo está su nieto? Bien, gracias. Tiene un trenecito nuevo. Disculpe. Menudo lío, ¿eh? ¿Pero qué es esto? Está lloviendo sangre. Debe haber una explicación lógica.
Gránulos finos. Mañana, si Dios quiere. Volverás a despertar. Todo lo que tiene que ver con ella, digamos que es un poco misterioso. Seguramente se refiere al demonio. Este caso lo demuestra una vez más. La mente femenina es frágil, debe ser guiada constantemente por un varón. Pero esta mujer parece estar mal de la cabeza y del alma. Su alma será evaluada en el juicio final, senador. El documento está cubierto con una capa de papel de seda humedecido, sobre el cual se coloca el papel capa por capa. Estas. ¿Las declaraciones de la envenenadora? Como usted sabe, los registros judiciales son estrictamente confidenciales. Pero los días de Drost en el juzgado están contados de cualquier manera, así que... ¿A qué se refiere? El molinero tiene algo importante que decirnos. Esto acabará con Droste social y profesionalmente hablando. Y debería acelerar mucho el juicio de Gottfried. No podemos permitirnos un escándalo como este en Bremen. En la vida y en la política, la presión es lo que vale. Unos minutos más y listo. Les debemos una explicación a las víctimas. ¿No le parece que deberíamos entender el porqué? Su responsabilidad es proteger a la sociedad y resolver estos horrendos crímenes. ¿De cuántos estamos hablando? Al menos de 10. Torturados y sanados por la misma persona durante años, amigos, vecinos. Nadie se merece más la pena de muerte que la señora Gottfried. Gracias. Para su satisfacción, estoy dispuesto a leerle el Evangelio una vez más. Gracias, padre. El senador Droste permitió que Gottfried asesinara a un niño en pleno juzgado. Y si llegan a saber de esto en Brasil... ¿De qué está hablando? Señor alcalde, el senador Droste le pide que venga a su oficina, por favor. ¿Ahora? Dice que es muy urgente, señor alcalde. Cálmese, hombre. Vuelvo enseguida, señor alcalde. Diga, ¿qué es lo que tiene, Hellers? Señor alcalde, he cometido un grave error que le costó la vida a Beta Smith y a su hijito. Disculpe, señor senador. Gesche Gottfried aún no había sido arrestada en ese entonces. Incluso se la consideraba como a una de las víctimas. Fräulein Boomer, es muy notable por su parte, pero también hubo voces de advertencia. Yo no quería causarle ningún problema, señor alcalde. He de pedirle que me libere de mis obligaciones. ¿Se ha vuelto loco? ¿Cambiar de caballo a mitad de carrera? Quiero esa línea férrea. Y necesito su ayuda. Él tiene mi declaración jurada. Me prometió una rebaja en el precio de las acciones a cambio de mi firma.
Intenté cancelarlo todo ayer, pero no me dejó. Presentaré cargos en su contra. Opciones de una naviera que ni siquiera existe. Existen sus fantasías. Carpenter Bolte también denunciará. No hay forma de evitar su declaración jurada. ¿Podríamos hablar, señor alcalde? Por favor. Tengo el documento de Ehlers. Esta Fräulein le ha traído suerte, amigo. Pero hay algo que no entiendo. Usted no tiene por qué saberlo todo. Por favor, dígale al capitán Hillers que tengo cosas más importantes. Entonces no debería esperar. Yo diría que es mejor que no. Quizás Klaus Auterman logre atraparle. Dado que los pobres eran enterrados en tumbas sin nombre, tuvieron que abrir más de 30 hasta encontrar los cuerpos de las víctimas. Tal vez me vea como una persona infeliz, padre. Y no tanto como una asesina. Cualquier consuelo es inútil si no está dispuesta a arrepentirse. Dígame, ¿qué es lo que siente al envenenar a toda esa gente? ¿Qué se le pasaba por la cabeza? Estoy preparada para arrepentirme, padre. Mi hijo Henry me recuerda a nuestro Señor Jesucristo. El otro día apareció en mi sueño y me cantó. Me hizo despertar. Y pensé, lo feliz que debe estar con los ángeles en el cielo. Dígame una cosa, padre. ¿Por qué Dios le pidió a Abraham que matase a su hijo Isaac? ¿Disfrutaba él con todo eso? ¿Cómo se le ocurre decir esas cosas? ¿Y? Vaya, qué pesada eres. Dr. Boggett, La puerta estaba abierta. ¿qué le trae por aquí de nuevo? Bueno, su teoría sobre la monomanía me persigue, ¿lo entiende? Todo este caso realmente nos persigue. He venido para ser su abogado defensor. ¿Usted? ¿Acaso no me dijo que Gottfried merecía la pena capital? E insisto en eso. Pero usted admitió que no tenía prueba alguna. Es la combinación perfecta para un abogado defensor. Me ha nombrado su abogado oficialmente. Muy bien. Pronto tendrá acceso a los archivos. Y yo la sacaré de todo este lío. Ya hay motivos. Le debía 800 taleros a una víctima. Bueno, dinero que ahora debe al fisco.
Envenenar así a una familia, ¿a usted le parece todo tan premeditado? No se saldrá con la suya. Bueno, ya lo veremos. Sé que han distribuido copias de los registros. ¿Pero qué dice? ¿Qué es eso de las copias de los registros? Necesitamos una confesión. Sabía que vendría. ¿Sabe Dorosté que está aquí? ¿Qué le ocurre? ¿Qué era eso acerca de su padre? Usted lo envenenó. ¿Yo? No. Todos ellos sufrían de cólera. Yo quería ver a mi padre feliz. Dijo que quería envenenarlos a todos. Y también a sí mismo. Pero él no era capaz. También me confesó que cuando mi madre tuvo otra hija, 3 años después de mi nacimiento, aplastó su cráneo. Deje de tratarme como a una idiota. Lo vi con mis propios ojos. Por la rendija de la puerta. Necesita dejar de actuar para poder liberarse de ese demonio. Usted y yo sabemos cómo ocurrió todo. A mi hermano. Y a Gottfried. Yo los envenené, eso es cierto. Y la señora Rumpf. Puede que haya echado un poco en su comida. Otros se retractan del mal. Pero yo puedo disfrutar siendo cruel. Siento placer, por así decirlo. ¿Cuántas víctimas, señora Gottfried? Alrededor de unas 10, puede ser. ¿Y sabe lo que es más extraño? Tan pronto como se me acabó el raticida, una inquietud se apoderó de mí. ¿Por qué pasó eso? ¿Y qué ocurrió? Con Beta Smith y con su hijo. Yo no quería envenenar al pequeño. Yo no le vi comer de ahí. Por favor, ayúdeme una vez más a demostrarle a usted y al mundo que voy a cambiar.
Quédese, por favor. Por favor. Por favor, se lo ruego. No me deje sola. Quédese conmigo. Quédese. Por favor. No se vaya. No se vaya. No se vaya. Quédese. Por favor, no se vaya. Aún viven. Todavía. Ellos tienen un antídoto. Puedo verles una vez más. Quiero verles de nuevo. Déjenme salir. Déjenme salir. Quiero verles. No pueden encerrarme aquí. Quiero salir de aquí. Déjenme salir. Quiero verles. Sé por qué ha venido. No podrá salvarme. Me hubiera gustado mucho subirme a ese tren con usted. ¿Cree que todavía puedo salvar mi alma? Ninguna vida es tan lúgubre como para no recibir la gracia de Dios. Es amargo cuando una madre tiene que envenenar a sus propios hijos, a sus padres, una hermana a su hermano gemelo. Tal vez sea una asesina. Pero ¿tenía alguna alternativa? Algunos tiemblan ante la muerte. Pero a mí me hizo más fuerte. Y la vida es efímera. Manifiesto Comunista de 1848. No había visto a Droste desde que trabajamos juntos en el caso Gottfried 20 años atrás. La investigación se prolongó durante años. Tras muchas pruebas en busca de residuos químicos, el departamento médico de la Universidad de Göttingen declaró que hallaron pruebas de envenenamiento en los cuerpos de Beta Smith y de su hijo. La famosa lluvia de sangre de 1828
resultó ser arena del desierto del Sáhara, que llegó al norte de Alemania, empujada por el viento. La misión del senador Gildemeister en Brasil llevó más tiempo de lo esperado. Y en verdad, necesitaba contar con una asistente in situ. Después me instalé en los Estados Unidos. Quizás ha leído usted alguno de mis libros. En cualquier caso, no podía irme de Bremen sin visitar a una vieja conocida. My sighs and tears will